Lo vimos hace algún que otro mes con Álvaro Lleó del Purpose Strength Project de la Universidad de Navarra y del IES y comentábamos que vivíamos en la época del propósito, ¿no? Y comentábamos que el propósito se había convertido muchas veces en un commodity. Todas las empresas tienen misión, valores en la pared, declaraciones de principios en la web y casi ninguno los cumple o por lo menos no son activadas, ¿no? Esos manifiestos, ¿no? La mayoría de esos textos nacen muertos, son ejercicios a veces de cosmética branding, ¿no? Y que los escriben como un comité, pasan textos, pasan los filtros legales y después seguramente nunca nadie los vuelve como a leer, ¿no? Hay una categoría de textos diferentes y esos son los que vamos a ver hoy. Son textos que no decoran, sino otra cosa, ¿no? Textos que de alguna manera construyen una manera de mirar, que convierten lo implícito en explícito, que ayudan en la toma de decisiones en momentos difíciles y que sobreviven a las crisis porque son muchas veces esa brújula que les guía hacia dónde ir. Y bueno, les vamos a llamar cartas fundacionales o manifiestos. Y la diferencia entre una declaración decorativa y una carta fundacional es la diferencia seguramente entre un póster motivacional, ¿no?, de Mr. Wonderful y una constitución, ¿no? Una vive en la pared y la otra vive en las decisiones que se toman día a día, ¿no? Entonces, bueno, una carta fundacional es un texto que un fundador, fundadora, una organización escribe en un momento seguramente de bisagra, ya sea en un momento de la fundación, en un momento de cambio de contexto, en un momento de crisis, en un momento de transición, un momento donde hay que explicitar seguramente lo que antes quizá era tácito, ¿no? Muchas veces no va dirigida al mercado, no es comunicación externa per se, sino no es una declaración de mensajes, sino que muchas veces va dirigido y sobre todo va dirigido hacia adentro, ¿no? Aunque muchas veces se haga pública, ¿no?, esta carta. Su función, por tanto, no es tanto vender, su función es establecer el marco desde el que se piensan todas las decisiones futuras, ¿no? No son todas iguales, algunas son más operativas, otras son más filosóficas, otras son más tácticas, pero sí que comparten algo, ¿no? Hacen explícito esa cosmovisión, esa visión del mundo desde su posición, desde la posición de la empresa, ¿no? Y aquí he puesto algunos requisitos o algunas características de ese tipo de manifiestos, ¿no?, o cartas fundacionales. La primera es que define el significado, no el mensaje, no son textos creados para comunicación externa, por así decir, ¿no?, sino que definen un significado. Sí que son accionables y medibles. Veremos algún caso en el cual os pasaré, concreta muy claramente cuál es el plan. Funciona como filtro y eso hace que genere renuncias, ¿no? Y ya veremos que en la carta, por ejemplo, de Amazon, que es una de las cuales vamos a ver, establece cuál es el tipo de inversor al cual Jeff Bezos quería ir, ¿no? Y cómo él entendía el largo plazo, ¿no? Sobrevive a las crisis. Esto, bueno, pues es que al final es una carta fundacional, de alguna manera establece ese marco desde el cual quiere operar la empresa y bueno, y desde dónde quiere cómo construir, ¿no? Y eso es importante y quizás es lo que algunas veces pecamos, ¿no? Define el norte, define ese futuro que quiere construir la empresa y no tanto el presente, ¿no? Aunque sí que hace un diagnóstico de cómo está ahora, ¿no? Pero define el norte a partir de ese presente, ¿no? No se queda solo en un diagnóstico, ¿no? Y el primer caso que vamos a ver es el de Sony. Estamos en 1946, Japón acaba de perder la guerra, Tokio está devastado y estos dos señores, Masaru Ibuka y Akio Morita, ingenieros que durante la guerra trabajaron desarrollando equipamiento militar, reúnen a unos 20 ingenieros y fundan Tokyo Telecommunication Engineering Corporation, que luego sería como Sony, ¿no? Y antes de hacer nada, antes de fabricar un solo producto, Ibuka escribe un manifiesto fundacional, no tanto como un plan de negocio, pero bueno, un manifiesto, ¿no? Y lo primero que llama la atención es el tono, porque no es triunfalista, no vende la visión de una empresa que se va a comer el mundo,
sino que empieza algo con mucho más concreto y más, no sé si modesto, pero sí ambicioso, ¿no? El primer y principal motivo para crear esta empresa fue establecer un entorno de trabajo estable donde los ingenieros, con un profundo aprecio por la tecnología, pudieran realizar su misión social y trabajar a gusto. Fijaros, esta es de las primeras frases del manifiesto, ¿no? La empresa existe para que los ingenieros puedan trabajar a gusto, no para maximizar beneficios, no para liderar el mercado, para crear un entorno donde la gente que ama la tecnología pudiera ejercerla con dignidad, ¿no? Eso es lo primero que Ibuka escribe, ¿no? Y luego sí que viene el diagnóstico. Ibuka escribe que durante la guerra vivieron en condiciones pésimas, pero trabajaron con pasión porque tenían como una misión clara, ¿no? Y sí que citan, ¿no? Después de la guerra, en medio del caos, se dieron cuenta de que había una oportunidad y era como reunir a esos ingenieros que habían estado trabajando y que habían desarrollado tantas tecnologías para que de alguna manera motivarles, darles una autonomía y construir algo desde cero, ¿no? Aquí es donde hay un texto que continúa el manifiesto. La mayoría de manifiestos seguramente se quedan como a veces en palabras un poco vacías de queremos innovar o queremos ¿no? buscar excelencia, poner el cliente encima del todo, o palabras a veces vacías que significan como todo y nada. Pero Ibuka no hace eso. Ibuka dice exactamente qué van a hacer y lo numera, ¿no? Es un apartado que se llama Purpose of Incorporation y establece estas en concreto, ¿no? Cito, abro comillas, ¿no? Primero, establecer una fábrica ideal donde los ingenieros puedan ejercer su tecnología al máximo nivel. 2. Reconstruir Japón y elevar su cultura a través de actividades tecnológicas dinámicas. 3. Aplicar rápidamente tecnologías militares avanzadas al uso doméstico. 4. Comercializar hallazgos tecnológicos de universidades que merezcan aplicaciones en hogares. 5. Traer comunicaciones por radio a los hogares comunes. 6. Participar activamente en la reconstrucción de redes de comunicación devastadas por la guerra. 7. Producir radios de alta calidad apropiadas para la nueva era. Y 8. Promover la educación científica entre el público general. 8 puntos muy concretos, muy verificables y muy medibles, ¿no? No dice vamos a innovar en tecnología, no, dice vamos a convertir tecnología militar en productos domésticos. Dice vamos a hacer radios de alta calidad, vamos a educar al público, vamos a reconstruir las redes de comunicación. Y, y luego viene también una parte, el manifiesto está como dividido en varias secciones y hay una que es llaman la Management Policies, ¿no? Las reglas operativas y en concreto empieza, ¿no? Eliminaremos cualquier búsqueda injusta de beneficio, enfatizaremos constantemente actividades de sustancia real y buscaremos expansión no solo por el tamaño. Y más adelante añade, ¿no? Evitaremos cualquier separación formal entre electrónica y mecánica y crearemos nuestros propios productos únicos que unan ambos campos con una determinación que otras empresas no puedan superar. La primera, ¿no? Eliminar la búsqueda injusta de beneficio, enfatizar actividades de sustancia real, no crecer solo por crecer, ¿no? Estamos en 1946, es un país destruido, donde la urgencia era sobrevivir, y Ibuka está diciendo, no vamos a hacer cualquier cosa para ganar dinero, vamos a hacer cosas que importen, ¿no? Y en ese texto que continúa, ¿no? De alguna manera está diciendo, ¿no? Vamos a crear esos productos únicos que nadie más pueda replicar, no vamos a competir en precio, vamos a competir de alguna manera en singularidad, ¿no? Sea lo que sea esa palabra. Y continúa el manifiesto. Seleccionaremos cuidadosamente a los empleados y nuestra empresa estará compuesto por un número mínimo de personas. Pondremos énfasis en la capacidad, el desempeño y el carácter de cada uno para que cada individuo pueda ejercer plenamente sus habilidades. Pocos empleados, seleccionados con cuidado, énfasis en capacidad, desempeño y carácter, no estructura por estructura, no jerarquía decorativa, ¿no? Y luego, y esto es lo que es como bonito, Ibuka dedica páginas enteras a describir cómo va a funcionar cada departamento, ¿no? En el manifiesto que os voy a compartir comienza, ¿no? El departamento de servicio técnico y empieza a enumerar. El departamento de instrumentos de medición y empieza a enumerar. El departamento de equipamiento de comunicaciones y empieza a enumerar, ¿no? No es una carta casi técnica o una carta filosófica, es una mezcla, es
una mezcla entre operativa pura y cómo entender esa empresa, ¿no? Describe que van a tener casi hasta, describe en concreto que van a tener furgonetas de servicio móvil equipadas con todo lo necesario para reparar radios en casa del cliente, que van a desarrollar un convertidor que transforme cualquier radio en receptor de onda completa, que esto era importante tras la guerra, que van a fabricar 500 unidades para junio, esto es lo que comentábamos al principio, de era muy medible, con pasos, ¿no? En concreto, que tienen 150 pedidos del Ministerio de Comunicaciones, que esperan completar la producción antes de marzo. En concreto, y al final, pues son números, fechas, cantidades, clientes, ¿no? Y esa mezcla, ¿no? De establecer una cosmovisión y aterrizarla en un plan. Y de alguna manera sí que me parece que lo que Sony hizo en esta carta, ¿no? Es que una carta no puede ser genérica, debe anclar problemas concretos en un mundo real y proponer soluciones específicas, ¿no? Y Bucano escribió vamos a ser líderes en innovación electrónica, escribió vamos a hacer voltímetros de tubo vacío, vamos a hacer dispositivos de multiplicación múltiples, vamos a hacer telefonía simple, vamos a convertir, vamos a utilizar tecnología militar y cómo utilizarlo en los hogares, y lo fue haciendo, ¿no? El manifiesto casi es un manual operativo, como os he dicho, tiene muchos apartados de cómo hacerlo, de cómo iba a ser ese plan, y el texto en realidad es un mapa de cómo iba a ocurrir eso, ¿no? Ya os digo que os dejaré el manifiesto completo para que lo veáis en casa. El siguiente caso que me apetecía contar, y fue uno que me recomendó por Twitter cuando pregunté qué tipo de textos, así cartas fundacionales, estaría bien analizar, y José Luis Antúnez me indicó, entre otros, el caso de Amazon. No es una carta fundacional, pero sí que es un momento, sí que es una carta que escribió cuando Amazon salió a bolsa, ¿no? Estamos en 1997, Jeff Bezos acaba de sacar Amazon a bolsa, la empresa tiene 3 años, vende libros por internet. Este era Jeff Bezos, ¿no? Vende libros por internet. La mayoría de analistas piensan que es una moda pasajera o un negocio no fructífero. Y Bezos escribe su primera carta a los accionistas. No es fundacional en sentido estricto, como os digo, porque la empresa se fundó en 1994, pero sí que es un momento bisagra, eso es un momento de transición, un momento, obviamente, de salida a bolsa es un momento importante, y sí que es un momento donde tienen que explicitar a los inversores públicos cómo va a operar, ¿no? Y lo primero, de las primeras frases empieza así, ¿no? Este es el día 1 para Internet y si ejecutamos bien para Amazon.com. Día número 1. No dice hemos llegado, no dice somos líderes, no, dice día 1, ¿no? Estamos empezando, y esa frase se convertirá muchas veces en un mantra y, y lo repite, ¿no? Esa es una carta que añade siempre en las cartas anuales que reparte Amazon a sus inversores. Esta es una carta que siempre añaden, ¿no? Y luego viene como una declaración central y define mucho de lo que hace Jeff Bezos, ¿no? Abro comillas. Creemos que una medida fundamental de nuestro éxito será el valor para los accionistas que creemos a largo plazo. Este valor será el resultado directo de nuestra capacidad para extender y solidificar nuestra posición de liderazgo en el mercado. Debido a nuestra énfasis en el largo plazo, podemos tomar decisiones y sopesar compromisos de forma diferente a otras empresas. Por eso, queremos compartir con vosotros nuestro enfoque fundamental de gestión y toma de decisiones, para que podáis confirmar que es coherente con vuestra filosofía de inversión. Largo plazo, no trimestres, no reacciones de Wall Street, largo plazo, ¿no? Y, y establece en realidad las reglas del juego que él quiere comenzar, ¿no? Disculpa. Debido a nuestras inversiones, vamos a tomar decisiones. Vale. Bezos no está vendiendo la empresa, en realidad, no está diciendo veniros a nuestra tal, está estableciendo casi como una especie de filtrado, está diciendo, oye, yo entiendo la empresa así. Está diciendo, si no estás de acuerdo con esto, no inviertas, porque vamos a hacer esto con o sin tu aprobación, ¿no? Y luego lista
las reglas que para él son las que tiene como que ir citando, ¿no? Comienza. Seguiremos tomando decisiones de inversión basadas en consideraciones de liderazgo de mercado a largo plazo, en lugar de rentabilidad a corto o reacciones a corto plazo de Wall Street. ¿Vale? No vamos a optimizar para el trimestre, vamos a optimizar para liderar el mercado a largo plazo. Cuando tengamos que elegir entre optimizar la apariencia de nuestra contabilidad y maximizar el valor presente de los flujos de caja futuros, elegiremos los flujos de caja. Ahí se me ha ido el santo al cielo. Vale. Si tenemos que elegir entre vernos bien en los estados financieros o maximizar un valor real futuro, elegiremos siempre valor real, ¿no? Y continúa. Compartiremos con vosotros nuestros procesos de pensamiento. Y continúa. Compartiremos con vosotros nuestro proceso de pensamiento estratégico cuando tomemos decisiones audaces, en la medida que las presiones competitivas lo permitan, para que podáis evaluar por vosotros mismos si estamos haciendo inversiones racionales de liderazgo a largo plazo. Básicamente vamos a ser transparentes para ver que lo que hacemos, que no estamos locos, que podáis como juzgar en la medida de que tenga sentido o no, ¿no? Nos pedimos una fe ciega, os pedimos que entendáis la lógica, ¿no? Y continúa, ¿no? Seguiremos enfocados en contratar y retener empleados versátiles, talentosos, seguiremos priorizando opciones sobre acciones en lugar de efectivo en su compensación. Y esto es bonito, ¿no? Sabemos que nuestro éxito dependerá en gran medida de nuestra capacidad para atraer y retener una base de empleados motivados, cada uno de los cuales debe pensar como, y por tanto debe ser, un propietario. Cada empleado debe pensar como un dueño y por eso les pagamos como dueños, con opciones, ¿no? Opciones sobre acciones, ¿no? Stock options, y no solo un salario, ¿no? Y después empieza, después de listar todo esto, Bezos empieza a hacer algo muy honesto intelectualmente o humilde o falso humilde, no lo sé, y empieza, ¿no? No somos tan atrevidos como para afirmar que la anterior filosofía de inversión es la correcta, pero es la nuestra y sería negligente por nuestra parte no ser claros sobre el enfoque que hemos tomado y seguiremos tomando. No decimos que sea la filosofía correcta, es la nuestra y si no te gusta pues no inviertes, eso básicamente es la carta, ¿no? Y mantener estos principios tuvo un coste medible. Entre 1999 y 2001 Amazon perdió el 95% de su valor en bolsa, de $100 por acción pasó a $6 y los titulares decían, ¿no? Amazon.bomb, ¿no? Los inversores huían, los analistas recomendaban vender y Bezos siguió invirtiendo en centros de distribución, siguió contratando talento, siguió priorizando experiencia de cliente sobre rentabilidad trimestral, porque de alguna manera esa carta del 97 que os voy a compartir, que hemos estado leyendo, era la brújula cuando todo alrededor decía cambia de rumbo, ¿no? De alguna manera. Amazon no fue rentable de forma consistente hasta 2003, 6 años después de esa salida a bolsa, 6 años de esa presión constante, 6 años donde la tentación de traicionar esos valores que te habían hecho ser como eres estaban ahí, 6 años donde podíamos caer de alguna manera para calmar esas presiones, ¿no? de la bolsa, de Wall Street, ¿no? Y no lo hizo y Amazon seguramente sea Amazon por eso, ¿no? Aquí lo más radical es que Bezos, ¿no? Comentaba al principio, es que adjunta esta carta del 97 como anexo en todas las cartas anuales durante más de 20 años, ¿no? Cada año, cuando escribe la nueva carta de accionistas, incluye la del 97 al final como anexo. Y de alguna manera la convierte pasa de un manifiesto a una constitución, ¿no? Es un texto no solo histórico, sino que es un marco en el que se mide como cada decisión, ¿no? Esto es coherente con lo que dijimos en el 97 y si no lo es, pues seguramente no se haga, ¿no? Entonces, bueno, una carta fundacional con este ejemplo que hemos visto puede escribirse después de fundarse. Este, por ejemplo, se escribe en un momento distinto ¿no? Un momento un momento bisagra, un momento en el que sale en la bolsa. Y Bezos utilizó ese momento para explicitar de forma explícita un sistema y para filtrar inversores, para crear un marco de decisiones a largo plazo y luego lo convirtió en constitución añadiéndolo año a año en
en ese dossier de información, ¿no? El manifiesto como constitución. Vale. Luego os quería contar este caso que me apetecía mucho. Saltamos de 1997 a casi 30 años, estamos en febrero de 2026. Pablo Grueso acaba de fundar Selmen, que es una plataforma fintech, de ahorro tokenizado que permite invertir en inmuebles no residenciales. El contexto es el opuesto a Sony, no hay guerra, no hay escasez de materiales, pero hay otro tipo de crisis, hay una volatilidad endémica, ¿no? El oro está cayendo un 20% en 3 días, Bitcoin se desploma en la mitad en menos de 5 meses. Muchas de las acciones tecnológicas se hunden en poco tiempo. Los refugios tradicionales, en realidad el plazo fijo, la bolsa, el oro, de alguna manera ya no funcionan y Grueso, junto a la maestría y el talento de José Luis Antúnez, escriben una carta fundacional que no empieza hablando de tokenización, no empieza hablando de blockchain, no empieza hablando de producto, empieza hablando de conchas. Comienza así. Los refugios tradicionales, como tu plazo fijo, la bolsa o el oro, ya no funcionan debido a una inflación endémica y a una especulación de casino. El ahorrador necesita nuevos refugios, refugios de valor que te acompañen durante tu vida, protecciones universales, atemporales y bellas, como la concha de las ostras que guarda su pela. La concha, como metáfora fundacional, como imagen que sostiene todo, también la utilizan como imagen, como habéis visto aquí al principio, ¿no? Como imagen de logotipo y luego la van utilizando. Y, y bueno, como imagen que lo sostiene, ¿no? Y luego hace algo que me parece brillante, ancla esa metáfora en una historia sobre el valor y continúa así, ¿no? La historia de las conchas como moneda no es una curiosidad exótica, es una lección sobre lo que realmente significa el valor. Las conchas fueron dinero antes que el oro, antes que la plata, incluso antes de que existiera la palabra economía. El dinero no surgió como una innovación comercial, sino como una extensión de lo simbólico. Fijaros que no están hablando de plataforma, te cuenta que las conchas fueron la primera moneda de la humanidad, que que el valor no es una construcción moderna, que el refugio, la protección del patrimonio, es una necesidad de alguna manera antropológica al hombre, ¿no? Y solo después de eso explica qué es Selmen y lo hace con esta frase, ¿no? Selmen es la plataforma de ahorro tokenizada que normalizará invertir en inmuebles no residenciales para protegerte de la volatilidad de los mercados. Una frase clara, específica, ya anclada en una narrativa como mucho más profunda y más concreta de lo que hacen, ¿no? Y luego viene como una declaración de propósito, ¿no? Podríamos decir, que nos va a permitir crecer, liderar y permanecer. Toda compañía que nace con la ambición de legado articula una cosmovisión y responde a unas pocas preguntas. ¿En qué creemos? ¿Para qué existimos? ¿Qué promovemos? ¿Por qué importaremos más allá de lo obvio? Todas tienen la misma respuesta. Selmen nace para proteger la riqueza de las familias. Fijaros que no habla de generar retornos, no habla de democratizar la inversión inmobiliaria, habla de proteger la riqueza de las familias. Esa es la misión. Todo lo demás, la tokenización, la plataforma, los inmuebles no residenciales, son en realidad medios para ese fin. Y, y cierra el manifiesto, os pondré otra vez el link de la carta en los apuntes de la newsletter, con esta frase. Dice así, ¿no? Construiremos las nuevas conchas abrazando la tecnología y las finanzas. Trabajaremos recordando siempre la diferencia entre progreso y prosperidad. Progreso versus prosperidad, ¿no? Esa distinción me parece bonita. El progreso a veces que me parece como técnico y la prosperidad es humana, ¿no? Podemos tener progreso sin prosperidad, ¿no? Y Selmen, ¿no? Dice, no vamos a confundirlos, ¿no? Y van a ir de la mano, ¿no? De alguna manera
me gustaba definirlo así, esta carta, construir tu porqué antes de hablar de cómo funciona. De alguna manera puedes vender tecnología compleja sin hablar primero de tecnología. Hablas de por qué importa antes de hablar de cómo funciona. Incluso podría haber escrito un manifiesto sobre las ventajas de la tokenización blockchain aplicada al real estate, pero no lo hizo así. Escribió sobre conchas, sobre refugio, sobre protección, sobre la diferencia entre progreso y prosperidad. Y de alguna manera es un manifiesto que funciona como una narrativa cultural que ancla el producto en algo más grande que el producto mismo, me parece. Me parece muy bonita, os la recomiendo como leerla. Yo nada más leerla por Twitter me encantó, me guardé el texto y nada, os la compartiré también el link de Pablo Grueso para que lo tengáis, ¿no? Entonces, bueno, em, vale, entonces bueno, hay un patrón que atraviesa estas tres cartas, un patrón que conecta a Ibuka en 1946, a Bezos en 1997 y a Grueso en 2026. Y el patrón es que de alguna manera las empresas, em, las entendemos como un agente cultural, como un agente moral de alguna manera y no solo económico. Y en ese momento las cartas fundacionales, cuando funcionan esas cartas fundacionales, no solo establecen cómo opera tu empresa, que también, establecen qué tipo de mundo necesita existir para que tu empresa tenga sentido, ¿no? Sony no solo quería hacer radios, quería reconstruir Japón, quería elevar la cultura, quería convertir la tecnología militar en herramientas domésticas. La radio era el medio, el fin era otro, ¿no? Bezos no solo quería vender libros, quería crear el lugar donde pudieras encontrar cualquier cosa que quisieras comprar, quería que Internet se convirtiera en una infraestructura de comercio global y el libro era el medio, ¿no? El fin era otro. Y esta última Selman no solo quiere tokenizar inmuebles, quiere proteger la riqueza de las familias, quiere recuperar la cultura del pequeño propietario de alguna manera, quiere que el ahorro vuelva a ser sólido. La tokenización, ese instrumento tecnológico, es el medio, no es el fin es otro, ¿no? Las cartas fundacionales me parece que importan porque hacen explícito lo que la mayoría de organizaciones deja implícito y lo implícito se esconde, se derruye en el silencio, ¿no? Lo explícito se puede defender, se puede transmitir, se puede verbalizar, se puede proteger. De Sony a Selman, de 1946 a 2026, hemos visto en realidad tres momentos: la fundación, Sony, la salida a bolsa, Bezos y otro lanzamiento, el de Selman, ¿no? Tres textos que se escriben cuando todo empieza, pero hay otros momentos que con otro tipo de cartas, un momento, por ejemplo, donde el éxito quizá amenaza lo construido. Y eso es un poco lo que me apetecería tocar la semana que viene. Esta semana hemos tocado en realidad como cartas fundacionales y hemos visto estos tres casos que espero que os hayan gustado y os parezcan bien. Si tenéis algún caso más concreto o algún caso más de otra carta fundacional, pues pasármelo, que siempre estoy como interesado con este tipo de cartas. Os colgaré todas las cartas en la newsletter. Así que nada, la semana que viene sí que me apetecería seguir con estas cartas fundacionales y como os decía un poco ahora, ¿no? Me apetecía como hablar de otros momentos en las empresas donde se escriben esas cartas y en concreto me apetecía, por un lado, el caso de Airbnb con Brian Chesky escribiendo Don't fuck up the culture, cuando Airbnb escalaba tan rápido que la cultura se estaba diluyendo. Y por otro lado me apetecía hablar de una un poco más también moderna, que es la de Anthropic, han publicado la Cloud Constitution, que es que, bueno, que de alguna manera es como un manifiesto, una constitución que en el momento en el que ya no guía a humanos, sino que es el código que ejecuta a una máquina, ¿no? Eso, bueno, y me apetecía también contar
la Cloud Constitution que salió hace unos meses o hace unas semanas y que me parece como interesante para comentarlo aquí en el manifiesto. Así que nada, nos vemos el próximo domingo.